lo había movido, no sé por qué. Los elementos estructuradores de la noticia. Entonces, nos vamos a centrar en este material que he preparado y con el cual vamos a ir discutiendo y también haciendo el ejercicio, ¿no? Me voy a presentar. Por favor, indíquenme. Yo quiero compartir un PDF, pero creo que no está, ¿verdad? No lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí está el PDF. ¿Perdón? Sí está presentando. Sí, yo aquí no lo veo. Sí estoy presentando, pero no aparece el PDF. ¿O sí? Sí. Los elementos estructuradores en la redacción de una noticia. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, con esto los quiero guiar un poco. Los elementos estructuradores en una noticia, hemos dicho que el aspecto noticioso, que podría ser cualquiera de las preguntas básicas, ¿no? Y eso significaría que las siguientes preguntas están distribuidas en el resto del texto. Pero también puede suceder que la entrada está constituida por una buena cantidad de preguntas básicas. Y también podría ser que, como en sus inicios, así era la intención, ¿no? Todas las preguntas están contenidas en el primer párrafo. No obstante, les decía que en la actualidad eso no es una regla rígida a seguir, ¿no? Y que las estructuras también son varias, ya no solo la pirámide invertida. Generalmente esta de las citas sumario se utiliza con frecuencia y aparecen las fuentes hablando, ¿no? En el caso, quisiera enfocarme en una nota ya de hace algunos años, en la que el titular era este que están viendo. Vicente Fox se reúne en México con George Bush. Bien, veamos. Para que entendamos mejor el proceso de redacción de la noticia, revisemos esta información titulada Vicente Fox se reúne en México con George Bush. Y vayamos parte por parte para finalmente analizar los elementos estructuradores en ella. Para eso, entonces, quisiera que vieran en su Classroom la nota que está ahí y que la leyeran de manera completa. En el Classroom ya está esto como ejercicio y aparece la nota. Cuando fue publicada, aparecía en una sola columna, más o menos en esta estructura que van a ver en esta hoja, ¿verdad? Entonces, si puede hacerlo en el Classroom, entonces véalo ahí. Si no, pues tienen la imagen en este momento. Sí. Bueno, quienes no puedan salir según el dispositivo que tengan, entonces pueden hacerlo acá, ¿verdad? Pura gripe, Bueno, una respiratoria. lo único es que yo Pura gripe estábamos viendo. Vaya al Classroom y revise la nota. Luego de unos minutos, entonces volvemos y vamos a empezar a discutir en torno a este texto. ¿Estamos? Sí, listo. Expresidente. Bueno, entonces léala y en unos cuantos minutos continuamos. Bien, si se dan cuenta es un texto bien sencillo, ¿verdad? El que está escogido como muestra. La parte primera, creo que tienen esta imagen, ¿no? Lo que estoy sobresaltando, el titular, ¿sí? Sí.
Bien, entonces esta titulación está constituida por el título y una entradilla o sumario. Sería esto. Les decía que generalmente el contexto, el sumario es algo muy contextual, ¿no? Si tuviese antetítulo, significaría que antes de el título, arriba de esto, estoy sobresaltando, aparecería una palabra o dos palabras. Es una frase bien corta, ¿no? La que aparece ahí. Generalmente es para ubicación del lugar. Y si hubiese sobretítulo, entonces seguiría después de esta palabra de George Bush, abajo de esto, es decir, antes de la entradilla. Todo eso constituye titulación. En este caso, pues la titulación tiene el título y la entradilla. El presidente Fox se reúne en México con George Bush. El encuentro sirvió para solventar fricciones generadas por el rechazo del gobierno mexicano hacia la guerra en Irak. Está ubicado entonces en esos años en que Estados Unidos invade Irak, ¿no? La famosa guerra del Golfo. Y el texto, por lo tanto, propiamente dicho, el texto comienza con este párrafo. Si ese es el primero, entonces esta es la entrada. Y lo demás, a partir de este, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos, ¿verdad? Que constituyen el cuerpo, uno de los cuales es el cierre, el último. Entonces, 7, digamos 6, y el último es el cierre, ¿sí? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos en esta nota informativa, ¿verdad? Ahora, hay cosas interesantes entonces a las cuales hay que ponerle atención y muchas veces faltamos a ello y con eso estamos afectando la coherencia. Démosle entonces una lectura nuevamente. El expresidente de Estados Unidos, George Bush, se reunió ayer con el presidente de México, Vicente Fox, en la capital mexicana, en un encuentro que generó gran expectativa ante las fricciones generadas entre ambos países por Irak. Según el canciller de México, Luis Ernesto Derbez, Bush, padre, ratificó la amistad profunda que siente su hijo, el actual mandatario estadounidense George W. Bush, hacia Fox. Derbez añadió que la entrevista, que transcurrió a puertas cerradas, fue solicitada por el expresidente, que llegó a México en visita privada para participar en 2 reuniones con empresarios. Esto, si se dan cuenta, es un ladillo en negrita, ¿no? Visita independiente. Derbez negó que Bush haya viajado a México como emisario de su hijo, pero valoró la visita dentro de las relaciones globales, de la relación global entre México y Estados Unidos, que se compone de pequeños detalles, cada uno de ellos importantes. El expresidente dejó claro que viene como ciudadano privado y que no tiene relación ni con el Congreso ni con la administración de Estados Unidos, dijo el canciller. En la reunión, Derbez hizo un recuento de las relaciones entre México y Estados Unidos y del papel de su país como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU. En este sentido, Derbez señaló que México reiteró su compromiso por trabajar con los otros 14 miembros del Consejo para la adopción de una resolución positiva para el pueblo iraquí. México se negó a respaldar la guerra en Irak promovida por Estados Unidos, Gran Bretaña y España, lo que generó decepción en Washington, según la palabra utilizada por funcionarios estadounidenses. Bien, ahí llega la nota. Y ahora, entonces, vamos a ver... voy a dejar de presentar para irme a otro lado. Y vamos a ver si lo podemos presentar también, ¿no? No, yo tengo que quedarme la sopa cuando va. Ok, doc.
Bueno, quiero compartir el PDF. Tiene que decir guía de aprendizaje número 2. ¿Está en su pantalla? Sí, Lick. Bueno, gracias. Vean entonces, esto lo he preparado para tratar de hacer un poco más comprensible esos elementos estructuradores, pero otras cosas que ustedes tendrían que poner en práctica. Una de ellas, como veíamos en lectura y redacción española con algunas de ustedes, todo texto tiene un esquema de fondo y eso va a ser importante en nuestro caso también porque nos va a ayudar a establecer un orden antes de empezar a escribir. Y ese esquema, el orden que establece en el esquema, le va a ayudar también a facilitar las transiciones de las que hablábamos en la clase anterior. Es un elemento estructurador también, como un puente para pasar de un párrafo a otro. Es decir, el enlace entre un párrafo y el siguiente. Bueno, tenemos esa nota, la hemos revisado y ahora digamos, determinación del aspecto noticioso y selección de las ideas con las que se desarrollaría. Al respecto, lo que estoy planteando es la necesidad de hacer ese esquema. Cuando usted va a dar la cobertura, capta qué es lo noticioso. Ya hablamos un poco de esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando hablamos del aspecto noticioso es como que, o mejor dicho, es lo que en teoría hemos denominado tema o idea principal. Y todo texto se construye en relación a un tema. Un texto no tiene más de un tema, tiene un tema. Y eso es lo que lo hace fácil de digerir. Pero hay un montón de ideas, sí, pero son secundarias o generales que están subordinadas al tema o idea principal. El texto solo desarrolla una idea. Entonces, por eso que teóricamente llamamos tema, aquí le estamos llamando la noticia o el aspecto noticioso o aquella idea que contiene la noticia. Cualquiera de esas formas que se le haga más fácil de comprender. Allí está la noticia, en esa idea. Y es la idea principal del tema. Periodísticamente, llamémosle el aspecto noticioso. Las vamos a plantear como esquema, como punteo de ideas. Que recordemos que todo texto tiene previamente un esquema, el cual facilita la selección de ideas y la secuencia lógica del texto. Un texto debe tener coherencia. Y coherencia es la que me está indicando que hay un ordenamiento lógico. ¿Cuál es la primera idea que se plasma? ¿Cuál va a ser la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera? Y eso usted ha previsto el orden. Por la lógica, ¿no? Que va a ser captada por el lector también. La idea para la entrada. En el caso de la nota que acabamos de ver, nos damos cuenta que hay una idea de la cual habla todo el texto. La reunión de George Bush y Vicente Fox en México y expectativas por guerra en Irak, planteada a manera de un enunciado, si se dan cuenta. No tiene le faltan palabras para completar pues la enunciación, porque este George Bush del cual se está hablando no es el presidente que en ese momento fungía en Estados Unidos, sino el papá del presidente que en ese momento estaba al frente de Estados Unidos. Este George Bush padre había sido años anteriores también presidente, pero así como aparece en la nota es un expresidente, ¿verdad? Pero se enfoca mejor como el padre o papá del presidente actual en ese momento. Entonces,
y el presidente de ese momento también en México, que era Vicente Fox. ¿Sí? Entonces, la idea que se está planteando como noticiosa es reunión de George Bush y Vicente Fox en México y expectativas por la guerra de Irak. Cuando se reúnen, híjole, a ver qué viene a decir o a saber qué va a decir, es lo que se podría haber planteado. Ahora, si se dan cuenta, esa idea principal tiene dos aspectos o planteamientos, es decir, dos partes. Cuando decimos reunión, me puedo posicionar mucho. No. Bueno, reunión de George Bush y Vicente Fox en México. Hasta ahí, ¿verdad? Eso, entonces, digamos, hasta allí donde he resaltado, eso es una parte. Dos aspectos o planteamientos, dos partes. Y la que sigue es la segunda. Expectativas por Irak en Irak. ¿Sí? Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, Lick. Entonces, ¿por qué estoy resaltando eso? Porque hay un orden también. Y usted significa que usted va a hablar de esos dos aspectos que conforman la idea que se expone como noticia. ¿Sí? Reunión de George Bush y Vicente Fox y expectativas por la guerra en Irak. Dos componentes de esa idea principal, los cuales deben desarrollarse en el cuerpo de la noticia y según el orden en que se expresan en la entrada. ¿Qué significa eso? Dígamelo usted ahorita, ya que tengo la papa aquí atrás de mí y me está molestando la garganta. Dígamelo usted. ¿Qué significa eso? Desarrollarse en el cuerpo de la noticia y según el orden en que se expresan en la entrada. ¿Qué significa esto? Primeramente se hablará acerca de la reunión que tuvo George Bush con Vicente Fox y ya que se ha desarrollado esa parte, se pasará a las expectativas por la guerra de Irak. Bien, se sigue el orden. Si usted cambia ese orden, entonces ya hay coherencia también. Y hay un desbalance en la mente del lector, ¿verdad? Ese planteamiento es por coherencia. Faltaría a la coherencia si, habiendo presentado ese orden, reunión y luego las expectativas, comienza con las expectativas. Recuerde que el texto periodístico, su principal característica es que es claro. Y usted desde el inicio debe posibilitar al lector la comprensión del texto. No faltará eso. Entonces, a eso precisamente, y hacemos énfasis en que si ha establecido un orden en la entrada, entonces en el cuerpo siga ese orden también. Y nuevamente, eso responde a la regla textual llamada coherencia. Póngale cuidado. Entonces, el esquema tendría el primer punto, esta reunión de George Bush y Vicente Fox en México y expectativas por Irak, por la guerra en Irak. Luego, el cuerpo, ¿cuáles son las ideas que según lo que observamos en el texto, se han desarrollado? Primera, Bush ratifica amistad profunda de su hijo hacia Fox. La segunda, reunión fue solicitada por expresidente. La tercera, Bush negó viajar como emisario de su hijo, el cual presidente usa. ¿Qué sigue? Una cita directa. Viene como ciudadano privado, ciudadano privado. Y luego, contexto, referencia a relaciones México-USA y papel del Consejo ONU. Usted está enunciando aquí, ¿verdad? No está desarrollando un texto.
Idea para el cierre, contexto, de contexto. México no respaldó a Estados Unidos por guerra en Irak. Entonces, lo que yo tengo acá, considerando esta primera, ¿verdad? La primera, el primer enunciado y el resto de enunciados que estoy sobresaltando hasta acá como cuerpo, y este último que resalto como una idea para el cierre, todo eso es un esquema. Todo eso es un esquema. Yo puedo desarrollar la habilidad de esquematizar, y si no soy diestro en esto, entonces lo escribo en papel. Pero si soy diestro, entonces lo hago en mi mente. Ya con la práctica lo hago en mi mente, establezco el orden. Por eso es que cuando llego a la sala de redacción, no llego a revisar materiales, no llego a revisar los audios, llego a escribir. Y cuando tengo la necesidad de verificar datos, entonces reviso los materiales. Pero yo ya ordené, yo estuve en el lugar, escuché, puse atención en todo eso. Y por eso mismo he procesado mentalmente todo. He dicho, esta es la noticia y estas son las ideas que me van a servir. Pero recuerde que también está ahí en el lugar y está tomando notas. Las notas no es escribir todo lo que dicen, ¿verdad? Está tomando notas de datos importantes, y esos datos le ayudan a establecer también la selección y el ordenamiento. Son recursos. Entonces, he esquematizado, y posteriormente en la sala de redacción, o puede ser con su propio dispositivo, va a comenzar a redactar, ¿verdad? Es decir, transformar ese esquema en texto. Por eso decimos esquema y desarrollo del texto, ¿sí? Entonces, con respecto a la redacción, digamos, suponemos en este caso que ya fue evaluado, revisado, corregido, porque cuando usted ya está redactando, termina el texto, se supone que por regla textual usted evalúa y revisa y corrige todo lo que sea necesario, ¿verdad? Confíe en usted, por eso es que teclea rápido, ¿sí? Y como confía en lo que está haciendo, sabe que también le ha dado una forma y ahora la va a pulir. Por eso es la corrección, evaluar, revisar y corregir. Recuerde lo que decía Hernán Rodríguez Castelo: en Latinoamérica se escribe como quien no va a ser corregido, ¿verdad? Precisamente por eso se supone que usted tiene dominios idiomáticos, y por eso entonces procede a la redacción. Suponemos que en este caso ya fue corregido, y veremos la forma como fue publicado en su momento, que es lo que acaban de leer ustedes. Su presentación y publicación apareció como se le muestra en la siguiente página, que es lo que ya al inicio leyeron. Número 3, ¿cómo podrían aparecer los elementos estructuradores de la noticia en esta muestra? Ahora vamos a verlos. ¿Dónde están? Ponga atención a la explicación que se intenta hacer en este ejercicio para que vaya captando el uso de los elementos estructuradores. Bien, esta es la nota, ¿verdad? Cuando estaba publicada aparecía así, en 2 columnas, y vea la posición del titular, ¿verdad? No es una nota larga, y apareció en esta modalidad, así, en 2 columnas. Bien, como ya lo leímos y ya vimos las indicaciones, entonces veamos
el análisis acá. Vean que hemos hablado de personajes, de las preguntas básicas. En el ejercicio anterior decíamos, una de las preguntas puede tener la fuerza, que es la que sirve como ventana, ¿no? Y con la cual usted está iniciando. Entonces, en este caso, yo le resalto que acá hay personajes. ¿Qué significa que hay personajes? Y que les estamos llamando personajes. De acuerdo a lo que hemos explicado en la clase anterior, ¿qué significa eso? ¿Qué queremos decir con eso? Hay personajes. ¿Qué hay fuentes? ¿Qué hay fuentes? Ajá. Dígame algo. Hay fuentes. Sí, hay fuentes, pero eso significa que si esos nombres que refieren a personas concretas están apareciendo ahí en la nota, pero no son fuentes, no son fuentes. Si usted revisa ¿cómo se llama? Los diferentes párrafos, ellos no hablan en la nota. Ni George Bush padre, ni George Bush hijo tampoco, ¿verdad? Ni Vicente Fox. Entonces, en este párrafo aparece George Bush, ex presidente de Estados Unidos, y Vicente Fox, el presidente de México en ese momento. ¿Sí? Pero no son las fuentes. Por eso es que hay que identificar. Aquí aparecen como personajes en la nota, ¿no? Y punto. Lo hacemos ver. Y aparece la pregunta ¿qué? Hay un cuándo, dónde y cómo en este párrafo. La fuerza la tiene el qué, pero se complementa con nosotros para hacer el planteamiento concreto. ¿Sí? Con estos elementos se ha construido la entrada, con estos, se ha construido la entrada. La fuerza está en la pregunta ¿qué? Pero vea que lo complementan el cuándo, dónde y el cómo. Ese qué se entiende como la reunión entre Bush y Vicente Fox, ¿verdad? Entonces, todo eso constituyen los elementos que construyen, con los que se construye la entrada, en este caso. Y hemos dicho, bueno, generalmente el que es el que está indicando lo noticioso, pero no siempre. Y esa era la intención del ejercicio del día lunes, ¿verdad? Por las preguntas básicas. Entonces, leemos, el expresidente de Estados Unidos, George Bush, se reunió ayer, ¿cuándo? Con el presidente de México, Vicente Fox, en la capital mexicana. ¿Dónde? En un encuentro que generó gran expectativa ante las presiones generadas entre ambos países por Irak. Eso es el cómo en este caso. ¿Sí? Entonces, aquí está la entrada. Pero decíamos, hay dos componentes. Por lo tanto, hay que desarrollar la primera idea y luego la segunda, por el orden en que aparece en la entrada. Por eso y por coherencia es que no puedo irme primero por las expectativas, por la fricción. ¿Sí? Tengo que empezar entonces por el orden con la visita. Y si se dan cuenta, el primer párrafo, ni hola, ni nada, me dice. Entonces le dice, vale, veo. Es en el segundo, y el segundo sí, y todavía el tercero, son los que están referidos a la visita. Este es un párrafo, sí, todavía este es de la visita, ¿no? Pero ya está haciendo un preámbulo con este que va a ser el que va a indicar el quiebre de la primera idea con la segunda. Y aquí ya está abordando, haciendo pasar a la segunda idea que aparece en la entrada, ¿no? Entonces, 1, 2, 3
y 4 párrafos que están referidos a la primera parte de la idea principal. Y los últimos 3, son 3, ¿verdad? 1, 2, 3, que están referidos con la segunda idea y con esa que se va a incluir incluso el cierre. Ahora, ya vimos cómo con qué elementos se construyó el primer párrafo. Ahora, aquí hago una observación. Si usted no incluye la fuente en el primer párrafo, trate de hacerlo lo más antes posible. Ya. Puede ser que pase al segundo párrafo y no va a exponer cuál es la fuente. Pero ya en un tercer párrafo necesariamente tendría que aparecer la fuente. Yo digo, bueno, si en la estructura es posible plantear la fuente de entrada, entonces hay que hacerlo. Pero si no, entonces trate de que aparezca lo más pronto posible. Las fuentes son el aparato de credibilidad que tiene su nota también. Hay noticias que a veces revisamos y no tienen fuente. Entonces, ¿cómo le puedo dar yo credibilidad a esa nota si no tiene referencias de fuentes? La debilita. Muy bueno puede aparecer el texto, pero no tiene fuentes. No tiene fuentes. Y vuelvo a repetir, es que las fuentes son, así como en la historia, los historiadores van al aparato crítico, que es lo bibliográfico, y cualquier investigación científica tiene un apartado bibliográfico, que son las fuentes consultadas para exponer lo que está en el texto, en el informe. Igualmente, nosotros como periodistas respaldamos lo que se dice en una nota con las fuentes. ¿Ya? ¿Por qué? Por el grado de credibilidad que le imprime a la nota. Este segundo párrafo incluye entonces el canciller de México, Luis Ernesto Derbez. Y si se dan cuenta, lo que hemos dicho, ¿no? La fuente aparece con nombre y atributo. Nombre y atributo. ¿Sí? Según el canciller de México, Luis Ernesto Derbez. Atributo principal. Puede tener otros atributos, pero se utiliza el atributo más fuerte que tiene en ese momento. ¿Sí? Yo no puedo llamar al presidente de la República como el exalcalde de Nuevo Cuscatlán. Él fue eso y también fue alcalde de San Salvador, pero no es su atributo más fuerte. El atributo fuerte es el actual, el que tiene como presidente de la República, ¿no? Y así, con cualquier personaje, tenemos que ver cuál es su atributo principal y con el cual también se está presentando ante el público. Y por lo tanto, ese es el que vamos a utilizar, ¿no? En este caso, canciller de México es el atributo. Dicho de otra forma, el cargo que ostenta, que ocupa, que tiene. Y como fuente también se le pone su nombre y apellido, ¿verdad? Atributo y nombre. Esos son los componentes de ese elemento que llamamos fuente, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, la primera vez que aparece una fuente se pone con atributo y nombre completo. Luego, yo puedo jugar con él porque lo voy a seguir citando y entonces el canciller puede aparecer. Vamos a ver. Luego, el presidente dijo el canciller, ¿verdad? Aparece. Está el apellido, Derbez, ¿sí? Derbez, pero no el nombre. Bueno, yo ahí difiero, ¿no?, con el uso del nombre por cuestión de respeto de las fuentes y no son micheros, ¿verdad?
Por respeto, entonces usó el apellido y es por contexto que no se va a confundir. Si hubiese otro Derbez por aquí, en este párrafo, entonces ahí sí ya habría confusión. Ya no puedo usarlo de manera antojadiza. Debo revisar bien el contexto, la estructura sintáctica para no confundir tampoco al lector. ¿Sí? Entonces, según el canciller de México, Luis Ernesto Derbez, Bush padre ratificó la amistad profunda, está entre comillas, que siente su hijo, el actual mandatario estadounidense George W. Bush. Es un personaje distinto, tiene una W, George W. Bush. No me recuerdo qué es lo que significa W, pero esa W no la tiene el padre, George Bush. Jamás se presentó así, ¿verdad? Pero cuando era presidente Bush hijo, siempre se presentaba como George W. Bush, ¿sí? Y es la distinción entre aquel que es el padre y este que es el hijo. Pero también el atributo, porque sería expresidente el padre y el hijo sería el presidente. Recalco nuevamente, en ese momento, ¿verdad?, en que salió publicada esta nota. Aquí entonces apareció la fuente y esta estructura, bueno, la preposición que está atribuyendo lo que la fuente dice, según él. Y ahí hay un señalamiento de lo que él dice. Ahora, que así sean las cosas, a saber, ¿verdad? Pero es él el que lo dice. Y eso me hace lograr captar que es una versión de esa referencia en el hecho. Bush padre ratificó la amistad profunda. Esto está entrecomillado. Y aquí la pregunta era, ¿es un simple énfasis o no? Las comillas sirven para poner énfasis también, ¿verdad? Pero en este caso, en realidad es un énfasis o no. Cuando dice, bueno, no sé cómo lo están viendo ustedes, ¿verdad? Pero acá, porque es un color muy, muy débil, pero esto que estoy sobresaltando, entrecomillado, si dice amistad profunda, ¿sí? Y está entrecomillado. ¿Es un énfasis o no? Sí. Lo debo tomar como énfasis porque entonces elimino esto. Cita indirecta mezclada con una frase entrecomillada que en este caso es una cita directa. Ya. Esta es una cuestión de valoraciones cuando yo estoy escribiendo. Él lo enfatizó o lo está citando. Pregunto, George Bush padre y Vicente Fox estuvieron reunidos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo es que sabemos que se reunieron? ¿A través de qué? A través de la fuente. Y aquí la fuente viva que aparece siempre es el canciller de México. ¿Qué significa eso? Cuando usted analiza esta nota, podría decir, por las rutinas, podría decir, el canciller de México se presentó ante la prensa y dio las declaraciones ante ellos. Él es el que habló ante la prensa. La prensa no tuvo el acceso, hasta donde llega esta nota, no tuvo acceso a George Bush y al presidente de México. Quien da las versiones, quien habla con la prensa es la fuente, que es en este caso el canciller
de México, Luis Ernesto Derbez. Entonces me imagino a él con los micrófonos en un atril o en una mesa o qué sé yo, frente a un grupo de periodistas y les está dando las declaraciones. ¿Ya? Entonces él hace referencia a lo que escuchó también, porque se habrán encontrado y estuvieron hablando. Él estuvo con los presidentes y expresidentes y por lo tanto él viene a hablar acerca de eso, y por eso dice Bush padre ratificó la amistad profunda que siente su hijo. Entonces probablemente esa fue una expresión de Bush con Fox, ¿no? Y lo habrá dicho entonces el canciller. Entonces está hablando, de algo que fue dicho por Bush a Fox. Y en este caso entonces eso de amistad profunda yo no lo puedo decir tampoco como periodista, no me consta. Él lo dice referente a lo que escuchó y por lo tanto cuando es retomado está apareciendo ahí como una cita de lo dicho por el canciller de México, ¿verdad? Y por eso aparece ahí como cita, más bien una mezcla. Aquí ya pueden ir captando algo. No necesario. Un párrafo puede contener solo cita indirecta o puede contener solo cita directa o podría mezclar también cita indirecta con cita directa. Pero en ese caso debe tener el cuidado de que tenga una construcción lineal, es decir, secuenciada, que no hayan cortes. Dicho de otra forma, que tenga una buena construcción gramatical, ¿verdad? Y que no se sientan el corte y la separación. Por consiguiente, también puede mezclar esas citas directas con citas indirectas, ¿no? Como aparece más adelante. Vean entonces, en este caso, Derbez añadió que esto le da secuencia, pero es un verbo que me está diciendo que está hablando la persona, la fuente, pero está junto con un relativo, el qué. Y esto es la atribución. Luego sigue una cita indirecta, ¿verdad? Pero cuando yo utilizo una cita, sea cita directa, cita indirecta, siempre la acompaño con el verbo que está indicando que hablan y que puede ser el verbo, dos puntos. Pero si ya aparecieron los dos puntos, quiere decir que voy a poner una cita textual o cita directa y va a aparecer las comillas. Pero yo puedo borrar eso también y hacerlo de esta forma como aparece acá. Añadió que, y vean, Derbez añadió dos puntos, abro comillas y la cita textual, que va a ser la cita directa. Cierro comillas. Pero también puedo hacerlo de esta forma. Ya no voy a colocar los dos puntos. Pongo el relativo, que añadió que la entrevista, y podría ser que esto sea una cita directa y que tenga comillas, por lo tanto, al inicio del artículo, ¿no? De la. Antes de la, pongo las comillas de apertura. Y entonces sería una cita directa. No va a romper. En este caso es indirecta, pero la estructura es la misma. Añadió que tal y tal y tal cosa. Hay una secuencia, no rompe. Y eso es lo que tiene que tener cuidado cuando está escribiendo la estructura. Bueno, eso lo vamos a ver con la parte de las citas, ¿no? Esto de al inicio, en medio, al final, signos de puntuación que se utilizan para atribuir, cuáles son las palabras que sirven para atribuir, etc. Entonces acá el Derbez ve el recurso.
la primera aparición de la fuente con atributo y con nombre completo, pero luego estoy haciendo referencia a la fuente, pero ya no con todo, ya no es atributo y nombre completo. En este caso he utilizado el apellido y por el contexto lingüístico es que sé que este nombrecito, perdón, el apellido, significa igual que todo esto que estoy sobresaltando. El canciller de México, Luis Ernesto Derbez. ¿Qué significa por contexto? Derbez significa el canciller de México, Luis Ernesto Derbez. Eso es lo que está sustituyendo. Es una presuposición, un recurso lingüístico, ¿no? Que por contexto se da, atribuye toda una significación, en este caso de todo lo que le estoy señalando, del apellido, del nombre completo y el atributo. Añadió que la entrevista transcurrida a puerta cerrada fue solicitada por el expresidente, que llegó a México en visita para participar en 2 reuniones con empresarios. Nuevamente, ¿verdad? Es cita indirecta, pero esto que está acá se da cuenta de que es parte de datos del contexto. Se está retomando. Eso significa que se están consultando otros documentos, probablemente otras publicaciones que ya se habían hecho anteriormente, o se fueron a revisar algunos documentos en la Cancillería o qué sé yo, pero están complementándose. O lo otro también son datos que maneja el periodista, la periodista, y le facilita, por lo tanto, construir las ideas. Por eso, nuevamente, hay que estar informados. Ahí también está jugando eso. No solo detectar lo noticioso, sino también para complementar notas. Si yo recuerdo algo, pero no tengo la precisión, entonces recurro al documento y lo reviso para tener precisión en el uso de tales datos. Si yo lo recuerdo, pero no lo recuerdo de manera exacta, entonces debo tener cuidado y no lanzarme a decir algo y tal vez me voy a equivocar. Mejor voy a constatar con los documentos para darle precisión a lo que estoy escribiendo y quiero expresar. En este caso decíamos que visita independiente es parte de la titulación, porque es un ladillo, pero en este caso también me está sirviendo para hacer un descanso y reorientar la idea que se viene trabajando, ¿no? Derbez nuevamente como recurso de hacer referencia a la fuente, verbo más relativo que indica que algo se está diciendo y por lo tanto o hay una cita directa o hay una cita indirecta. En este caso vemos que hay cita indirecta, pero nuevamente esto de emisario está entrecomillado. Hay un énfasis, sí, pero está sirviendo también como parte de una cita directa, porque lo habrá dicho la fuente, lo habrá dicho el canciller. Y entonces eso es llamativo también, ¿no? Entonces es tanto cita directa que se mezcla con cita indirecta, pero al mismo tiempo vea que se le da fuerza a esa palabra, ¿no? Emisario. Y finalmente pues se va a mezclar con una cita directa. ¿Por qué? Porque aparece entre comillas. Y lo que le decía anteriormente, tenga cuidado de que la construcción sintáctica sea coherente, tenga secuencia y que no rompa entonces la idea. Derbez negó que Bush haya viajado a México como emisario de su hijo, pero valoró la visita dentro de las relaciones globales entre México y Estados Unidos, que se compone. Vea que sigue la idea, no se rompió, aunque esto es textual. Esto es textual.
que se compone de pequeños detalles, cada uno de ellos importantes. Y aquí, lo que para hacer un llamado de atención con respecto a las transiciones, les decía, generalmente ya no se utilizan las palabras o frases adverbiales al inicio. Apareció aquí según, pero vea que aquí no aparece, ni en este, y en este mucho menos, porque es una cita directa. Y aquí tampoco. En ese sentido, aquí apareció otra de México y termina. Solo dos frases o palabras adverbiales, pero no es el recurso, y más bien es una abstracción de la idea. Por eso va a ser importante que usted aprenda también a hacer un procedimiento a partir del esquema. El orden que usted ha esquematizado, si hay un orden lógico, entonces eso le va a facilitar pasar de una idea a la otra. En este caso, vamos a ver, secuencia. Termina una cita y hay una continuidad de cita, ya, de cita directa. Eso también está funcionando de manera abstracta para darle la transición a estos dos párrafos, ¿no? Lo de las transiciones va más adelante también. Verbo utilizado para atribuir lo dicho por la fuente. Dijo el canciller, dijo. Mire, signo de puntuación, coma. Y la colocación acá del verbo que indica que alguien está hablando está al final. Aquí, en este párrafo al que me estoy yendo a sobresaltar, el verbo apareció al inicio, pero podría ser que aparezca en medio también. ¿Ya? Esas son las posiciones en las que podría darse la atribución. Cuando decimos atribución, atribuir es entre qué es lo dicho y quién lo ha dicho. Entre esos dos elementos, lo dicho y quién lo ha dicho, es que se establece la atribución. ¿Quién lo ha dicho? En este caso, el canciller. Y lo dicho está en la cita, ¿verdad? Y si hay cita, quiere decir que hay que hacer la atribución. Hay que hacerla. Cuidado con no hacerla, porque entonces es usted quien lo habrá dicho. Y si es algo muy serio, entonces usted tiene que hacerse responsable de lo que haya sido expresado. Todo este párrafo, entonces, les decía, sirve de contexto. ¿Por qué? Porque termina la primera idea y está pasando a la segunda, ¿sí? Nuevamente, en ese sentido, Derbez, fuente. Vean cómo está siendo utilizada, ¿no? El canciller Derbez, ya no apareció al inicio, señaló que México reiteró, bla, 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 el verbo con el relativo. Pero nuevamente, Derbez, en ese sentido, dijo Derbez. 2 puntos. Y puede ser, bueno, la estructura me está indicando más bien una cita directa, ¿verdad? En ese caso. Abro comillas y pongo lo que dijo, ¿ya? Pero es válido también. Voy a insistir nuevamente, a lo que le tiene que tener cuidado es la estructura gramatical o lingüística, pues, que usted viene construyendo. Póngale cuidado con eso y que permita la secuenciación también. Y bueno, acá en este párrafo, el relativo, verbo con el relativo señaló que, y por lo tanto hay una cita directa más cita directa. Esto se mezcló. Lo anterior a lo que estoy saltando es cita indirecta, y lo que está marcado es cita directa. Se mezcló. Vuelvo a decir, si hacen eso, entonces hay que tener cuidado con la redacción, ¿verdad? Y este último párrafo, que es un párrafo de contexto para el cierre en este caso. Ahora, si usted revisa esto, entonces tiene una fuente
tienen una fuente, pero la pregunta es, ¿hay otras fuentes en este caso? Y por el contexto que va colocando, se puede decir de que hay manejo de información previa, pero también aquí dice, México se negó a respaldar la guerra en Irak, promovida por Estados Unidos, Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que generó decepción en Washington, según la palabra usada por funcionarios estadounidenses. Entonces quiere decir de que también se tiene en cuenta en publicaciones anteriores, ¿no? En las que se había ya hablado sobre la negativa de México a apoyar la guerra de Irak, ¿sí? Y de ahí, en ese contexto, se habrá dicho muchas cosas y por eso se rescata en este caso. Y si no es preciso, entonces el periodista va a buscar esa publicación para tener certeza de lo que fue dicho, y si fue dicho, entonces lo maneja, si no, no. Bueno, yo me estoy quedando mudo, si se dan cuenta, pero este ejercicio he tratado de hacerlo así para que puedan ver que en realidad la estructura necesita de los elementos. Los elementos estructuradores son los materiales con los que se construye esa estructura, que en este caso estamos llamando noticia, ¿verdad? Y espero que lo que he abordado les vaya aclarando un poco mejor la idea de la estructura de la noticia. Como ven, eso de entrada, cuerpo y cierre, la entrada debe contener la noticia, que le estamos llamando también aspecto noticioso. Y lo que se diga en ese párrafo es lo que determina la selección de las ideas de los siguientes párrafos. En este caso, un texto de 8 párrafos. El primero contiene la noticia. Los otros 7 están en función de explicar lo que ha sido dicho en el primer párrafo. El orden como son dichas las cosas o como son expuestas en el primer párrafo, eso también habría que respetarlo por cuestión de coherencia, ¿verdad? Y disminuir las posibilidades de confusión en un lector. Luego, el uso correcto de esos elementos que estructuran la noticia y que en los próximos ejercicios vamos a ir abordando también para aclarar con otras guías, ¿no? Bueno, me quiero quedar un momento acá y para abrir preguntas que puedan tener ustedes. Preguntas para aclarar. Hola. Preguntas. Comentarios. Le escucho, Alejandra. Alessandra. Sí. ¿Me escucha, Nick? Sí, hable. Ok, sí, mi pregunta es que, bueno, en la nota se veía bastante que se utilizaba el apellido Derbez, ¿verdad? Entonces, ¿eso se puede atribuir a que es un abuso del apellido o no? En ese caso, no necesariamente. Derbez, en una ocasión aparece el canciller, ¿no? El canciller, creo que solamente una vez, pero no necesariamente es un abuso, es más bien el recurso se establece para no tener que utilizar. El problema es que entonces en cada relación tendríamos que estar diciendo el canciller de México, Luis Ernesto Derbez, según señaló el canciller de México, Luis Ernesto Derbez, así como lo ha señalado Luis Ernesto Derbez, canciller de México.
usted está repitiendo todo eso aquí, entonces está faltando también a la concisión, ¿verdad? Además de que es un poco pesado estarlo a cada rato repitiendo todo el atributo y el nombre. Más bien en este caso el uso del apellido y el atributo es la facilidad para no estar repitiendo tanto nombre y atributo. Probablemente se podría haber utilizado un poco más o equilibrar con el atributo, ¿no? Para que no sonara tanto el derbez, porque entonces ya me fui con el de vez en cuando, ¿verdad? Aparece 1, 2, 3, el cuarto ya no. Cuatro, 1. 4 contra 1 en 8 párrafos. 4 veces Derbez, 1 de canciller en 8 párrafos. Entonces, no, son 8 párrafos. Está bien. Ahora, podría quizás haber disminuido el Derbez con otra vez usar el canciller o el funcionario. En ese caso, podría haber sido otro recurso, ¿verdad? Pero busquemos equilibrarlo, sí, para disminuir esto que usted señala como abuso, ¿no? Pero en realidad es el recurso que se establece. Ajá, ¿alguien más? Diga, Carla. Sí, solo una duda. Tanto el tema como la entrada son el aspecto noticioso. Bueno, cuando usted dice el tema se refiere al titular. Al titular, ajá. Usted lo que primero que construye es la noticia. Cuando hablamos así de noticia, nos estamos refiriendo al texto. El texto es la noticia. Y por lo tanto, en la entrada es la que contiene eso noticioso que hemos captado del evento o del hecho al cual le damos cobertura. Por consiguiente, la entrada contiene la noticia, dice la noticia, ¿verdad? La idea principal. Pero luego de haber escrito, claro, va a construir entonces la titulación. Y la titulación igualmente contiene la noticia, ¿sí? Pero está estructurada de otra forma también, porque puede ser un enunciado no completo, por decirlo así. Y tiene que ver todo. Entradilla son elementos de contexto, y si se da cuenta, ahí puede contener elementos que aparecen al inicio, en el medio y ya casi en el final de la nota. Pueden ir ahí en eso que llamamos sumario o entradilla. Y bueno, el titular en realidad es como ponerle un nombre al texto. Y contiene, sí, se refiere a ese aspecto noticioso. Pero nuevamente, se construyen de manera separada, porque lo primero que usted escribe es el texto y luego vendrá la titulación. ¿Ya? ¿En qué se centran? En la idea principal, siempre, siempre. Pero ojo, no confundamos, el título no es tema, aunque lo contenga, pero no es tema. El tema es el que lo dirige todo. Bueno, eso es lo que le diría. Ok, gracias. Pero bueno, lo otro es que sí, usted se informa con la parte de la titulación y con el primer párrafo. Ahora, muchas veces, cuando estamos escribiendo la entrada, no es suficiente para exponer toda la idea. Y entonces se recurre. Y ojo, porque esto no es la norma.
Esto no es lo que se tiene que hacer siempre. Eso es lo que, esto que voy a decir se hace de vez en cuando no se logra. Y es tan importante el aspecto noticioso que hay que recurrir a otro párrafo que se le llama párrafo de soporte. Es decir, el segundo párrafo pasa como un párrafo de soporte porque completa el planteamiento noticioso que no se logró hacer del todo en el primer párrafo. Pero repito, eso no es una norma, eso no es lo que debe prevalecer, eso es un recurso que ante una situación se puede utilizar, ¿verdad? Pero no es la norma. ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo espero que vayan captando entonces lo que yo estoy tratando de orientarles. No quiero seguir hablando porque con la clase de la mañana y esta y la de ayer quedó un poco afónico y me ha sido un poco difícil con el ruido que tuvimos atrás de mí, ¿no? Con el vendedor de verduras y frutas. Tuve un buen rato encima. ¿Qué van a hacer entonces? Según la guía, y la voy a completar en el Classroom, no está completo, solo está el primer texto de lectura, luego todo lo que yo acabo de estar revisando con ustedes, ese lo voy a colocar en el Classroom, y lo que se le pide es, veamos, para que lo vean, esto. Bueno, no lo he colocado, más bien, ¿verdad? ¿Cuál es? Es este. Es este. Bueno, tienen esta página, el PDF, con todos los colorcitos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo tienen? Sí. Entonces, después Loli está presentando Classroom nada más. Estoy presentando esto donde dice ejercicio. Sí. Bueno, miren, el esquema lo vieron. Aquí usted me hace surgir una duda. Si cuando yo estuve hablando ustedes estaban viendo el esquema o no lo estaban viendo. Sí vimos que tenía... disculpen que yo trate de estar constatando, pero no tengo una retroalimentación aquí para tener claro que ustedes están viendo lo que yo les estoy presentando, ¿no? Veamos, no me da... No es eso lo que quiero presentarles. Toda la pantalla, vamos a ver si aquí sí compartir, y lo que tiene que aparecer ante ustedes es esto, el PDF, esto. Aquí están las flechas, los colores y todo en la nota, ¿verdad? Sí, Entonces al final dice número 4, ejercicio. Muy bien, ahora le toca a usted. Su tarea es la siguiente: escoja una noticia nacional o internacional y ubique los elementos estructuradores en ella. Analícela usted. No tiene que escribirla, pero sí es un ejercicio que deberían de hacer constantemente. Cuando revisan, ustedes identifiquen, esta es la fuente. No, este no es fuente, este es personaje. La fuente, bueno, aparece con nombre, atributo. Si aparece una institución y tiene o un nombre de organización o lo que sea, pero tiene siglas, entonces primero aparece el nombre y luego la sigla entre paréntesis. Aunque se puede hacer entre comas, lo más preferible es que aparezca entre paréntesis.
Ese es el recurso para utilizar siglas, ¿no? Y cómo las presentamos en las notas. Primero el nombre y luego la sigla. No es primero la sigla y después el nombre. No es ese el orden. Y bueno, y sé identificarlo, pues. Esto es una cita directa. ¿Por qué? Porque tiene comillas y aquí está la atribución. ¿Ves? Tiene el verbo, 2 puntos, Esa es la intención. Usted busca una nota y la revisa tratando de hacer el análisis que estábamos haciendo con la nota de Vicente Fox y George Bush, viendo cómo aparecen las citas, cómo se relacionan la cita con la fuente, luego tienen unidad, hay transición o no, que ese es otro ejercicio que vamos a hacer, ¿verdad? Pero logra identificar con qué elementos se ha estructurado o se ha construido esa noticia, la estructura de esa noticia que usted haya escogido, ¿verdad? Y luego de este ejercicio, pues trate de estar haciéndolo constantemente. ¿Por qué? Por cuestión de aprendizaje, para entender cómo se utilizan esos elementos. A hacer algo lo aprendemos observando los ejemplos. Y a partir de eso, de esa observación, podemos captar, entender y puedo pasar a otro momento que es el de hacerlo yo. Esa es la intención entonces. Entonces vamos a dejar esto acá. Voy a completar en el Classroom los materiales y para que ustedes también hagan el ejercicio, ¿verdad? Que les estoy ya sugiriendo. Bueno, estamos con todo esto. Solo yo le pongo atención a aquello que estoy leyendo y logro captar todas las estructuras y cómo se maneja el lenguaje en ese tipo de texto. Cuando yo hago eso, quiere decir que a través de la lectura tengo un aprendizaje comprometido y eso me ayuda a poderlo reproducir cuando me toca a mí crear. Ese es el sentido, ¿verdad? Okay. Gracias. Bueno, nos veremos